Buenas tardes, amigos. La semana pasada compartimos acerca de caminar con el Espíritu Santo y cómo nuestro Señor Jesús nos mostraba ese camino a seguir. Inclusive mirábamos recién cuando salió del bautismo, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto y cómo venció todos los obstáculos que nos asomamos en esa meditación, en aquella reflexión. Inclusive venció al mismo diablo y salió victorioso. Yo también de manera personal compartí con ustedes algunos pasos a seguir para comenzar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy tenemos un invitado especial y yo me encuentro en la casa de él y en este momento en su jardín. Pero antes quiero compartir brevemente un testimonio, y es de que desde mi adolescencia pasé a la juventud, a la adultez, y esta persona que hoy va a compartir con nosotros, mi padre, yo cargaba un odio, un rencor, un resentimiento profundo contra él. Y fue por gracias a la misericordia que me alcanzó de nuestro Señor Jesucristo y desde mi libertad que pude darle cabida al Espíritu Santo para entonces caminar yo ahora con el Espíritu Santo ya habitando, viviendo y actuando en mí y poder sanarme, sanar mi mente, mi corazón. Y hoy puedo verlo a la cara y decirle: papá, te quiero. O írmele a la frente y darle un beso y decirle: padre, lo quiero. Cosa que antes no podía hacerlo, hermanos. Por mucho que yo deseaba, yo anhelaba hacerlo, poder sentir su apapacho de padre. Por mucho que yo lo quería aquello, no lo lograba porque estaba atado con el rencor, con el odio, con el resentimiento. Pero bueno, ese es un tema para otra reflexión, que estaremos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar entonces con nuestro invitado especial. Ok, mis amigos, ahora sí estamos aquí completo yo, porque estamos ya con nuestro invitado especial, mi papá que les mencioné. Así que se los presento. Para la audiencia que es Silvio José, de la gente que lo sigue, los hermanos, amigos y muchas personas que tienen la gentileza de buscarlo en sus redes sociales. Yo soy el papá, me llamo Silvio José Reyes Robleto y como lo decía Silvio José dentro de su introducción, que él me odiaba. Y la verdad es que eso fue un problema serio en su adolescencia. Pasó de su niñez a la adolescencia. Y es que en la niñez, yo puedo confesar hoy con toda libertad, de que en vez de formarlo, lo que traté fue de domesticarlo. Y un padre de familia lo que debe de hacer es formar a sus hijos y no domesticarlo, tratar de domesticarlo como se domestica un animal irracional. Y lógico que lo llevé a un odio desmedido, y en la que, si no ha sido porque tengo un encuentro personal con Jesucristo y que con mi esposa nos unimos los dos para un combate espiritual, entonces nosotros orábamos diario, tomados de la mano, orando a Dios para que revirtiera el daño que yo había causado y que pudiera Silvio José encontrarse con él y que le sirviera. Ya me lo había presentado, por cierto, en una visión donde lo miraba en un atril ante un público, él de leva, saco, corbata, predicando la palabra de Dios. Hoy me ha pedido Silvio José de que comparta con él un poquito sobre la guerra espiritual. Yo tengo lo que le llamo pláticas cristianas y dentro de ello enfoco la guerra espiritual en el cielo y la guerra espiritual en la tierra y por qué es que se da en el hombre.
Voy a pincelar, no voy a tocar todo el tema porque el tiempo es relativamente corto, son 12 minutos máximo. Así es que voy al grano porque si no el tiempo se nos come. Muchas gracias, Pito. Sí, mientras mi papá se va acomodando, va haciendo ahí su gráfica, su dibujo. Entonces, es porque nosotros en reflexiones anteriores venimos hablando mucho acerca de la guerra espiritual, que es lo que nos habla Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, fuerzas malignas espirituales que tienen poder y dominio en este mundo oscuro. Entonces, hoy vamos a profundizar más cómo opera el enemigo, cuáles son sus artimañas, cuáles son sus estrategias. Entonces, los dejamos en este momento con él. Tal vez en esta pequeña figura que ustedes pueden ver en la pizarra, trato de dibujar la cabeza donde se encuentra el encéfalo, compuesto por el cerebro, el cerebelo, bulbo raquídeo o médula espinal, donde empieza aquí la columna vertebral, donde bajan todos los nervios que van a todas las partes del cuerpo. Lo que sí yo quiero enfocar es que Dios, en su infinita misericordia, nos regaló, ¿verdad?, que le llamamos nosotros dones. Dentro de sus dones, nos dio a nosotros el don de la libertad, el don de la inteligencia, el don de la voluntad y libertad, inteligencia, voluntad y fe. Esto es un regalo que Dios nos dio. Pero también yo pongo a este otro lado otros dones, regalos que Dios nos dio para que nosotros los aprovecháramos y fuéramos felices. Y tiene que ver esto con emociones, sentimientos y deseos. Esto lo puedo resumir de la siguiente manera. Esta libertad que Dios nos dio, la inteligencia, la voluntad, la fe, están al servicio de nosotros por parte de Dios. Esto es importante entenderlo, por parte de Dios. Esto nos lo dejó para que esté a nuestro servicio. Si nosotros no ponemos a funcionar la inteligencia, ni la voluntad, ni la fe en el Dios que nos crió, nosotros perdemos la libertad. Ahí van a poder preguntarse ustedes todas las cosas dañinas que nosotros hacemos en el transcurso de nuestras vidas. Podría ser, digamos, inclusive desde los niños traviesos que sencillamente van haciendo maldades y los padres de familia deben de formarlos. Yo les dije a ustedes de que en vez de formar a Silvio José y un poco los otros dos menores de mis hijos, que son 3, lo que trataba era de domesticarlos sin darme cuenta. Posteriormente me di cuenta cuando conocí a Cristo y lo acepté como mi Señor y Salvador personal. En otra ocasión les compartiré de dónde viene mi fe. Pero los dones también de las emociones y los sentimientos y los deseos, estos sin control, y podríamos ponerlo, digamos, aquí abajo, sin control, y lo voy a poner a este otro lado porque les va a servir a todos visualizarlo mejor. Sin control de estos dones que son para nuestra felicidad, para la armonía, manejado por estos otros dones que Dios nos dejó, sin control nos lleva a nosotros a la esclavitud. Esto, sin control, podríamos sacarlo acá, es igual a esclavitud. La esclavitud. Con el control de nuestros sentimientos, no emociones y deseos, no dejamos que se corrompan por la fe. Si sabemos que es algo malo, usando la inteligencia, razonándola,
nosotros ponemos a funcionar la voluntad, frenamos las emociones, los sentimientos y los deseos, y entonces con el control nosotros pasamos a ser verdaderamente libres. Libres, completamente. Y se convierte esta libertad en felicidad. Sin embargo, como tenemos tres enemigos dentro de la fe católica, fe cristiana, incluso porque también yo he compartido con cristianos no católicos y puedo decirles que es el mismo problema que tenemos, tanto los católicos como los no católicos, que nosotros al perder la libertad, nosotros pasamos a la esclavitud, que se las puse aquí, esclavitud, porque perdemos la libertad. Pero esa libertad, nosotros, para poder ser verdaderamente felices, que es la palabra clave, que la que se puede resumir todos los 10 mandamientos se resumen en que nosotros necesitamos ser felices. Nosotros sin control pasamos a la infelicidad. Con control, teniendo la libertad para hacer lo que debemos hacer de cara al plan que Dios tiene, entonces nosotros vamos a ser felices. Para poder entonces entrar a este marco de felicidad, desde luego lo que les trataba de decir hace un momentito, de que los tres enemigos de la vida cristiana, que solo los voy a mencionar porque el tiempo se nos va: mundo, que es el conjunto de ideas, de valores y de actitudes que el mundo ha creado, que es el conjunto de hombres alejados de Dios. Entonces, Satanás, que es un ser real, no es imaginario, es espíritu, y se mueve en contra de Dios, incluso lo retó a Dios de poner su trono por encima de las estrellas de Dios. Entonces, nosotros, ese demonio agarra al mundo, pero tenemos el otro enemigo, que para mí, en lo personal, no voy a discutir con ningún teólogo, es el peor de los enemigos que tenemos de la vida cristiana y que se conoce, y San Pablo la menciona como la carne. San Pablo se encuentra en una batalla seria, una lucha seria, y es contra su propia carne. No sé qué pasa, mi proceder no lo comprendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lo que más aborrezco es lo que más hago. Esa misma lucha la tenemos nosotros hoy en día. Pero si nosotros estamos viviendo conforme los planes de Dios y los sometemos por medio de la fe, la inteligencia, y ponemos a trabajar la voluntad, nuestra libertad no la perdemos. Por eso vienen las adicciones ante todas estas situaciones, porque las emociones, los sentimientos y los deseos se corrompen y nosotros pasamos sencillamente a ser esclavos del pecado. Que el pecado, desde luego, será un tema específico que vale la pena que Silvio José lo enfoque, o se los enfoco también en alguna ocasión, que Silvio José me vuelva a invitar. Perdón, quiere decir que en nuestro campo, o más bien el campo de batalla del enemigo que usa, es la mente. Es la mente. Y voy a ponerle aquí la memoria, para ponerla, digamos, un poco, pero es la mente, pues, que es lo mismo. Sí. La memoria. En la memoria está almacenado todito las cosas que han acontecido durante toda nuestra vida, e incluso antes de nacer. Es decir, el pecado, las maldiciones ancestrales que vienen desde nuestros abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta llegar hasta Adán y Eva, nosotros venimos arrastrando maldiciones. En nuestras oraciones nos hemos encontrado nosotros con gente que no puede perdonar y está infeliz y dice ya, y el demonio lo toma y incluso hasta cae, pierde la libertad, incluso su voluntad ya no cuenta con ella, y la inteligencia no puede trabajar, y vemos que son demonios que los manejan. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, solo a manera de pincelada, que demonios de la 15ª generación, porque lo hemos confrontado al demonio, que de dónde viene, y nos dice con una voz que no es la de la persona. Nos habla claramente y diciendo: yo vengo de la 15ª generación. Es decir, de cualquier generación pueden venir arrastrándose las maldiciones ancestrales y están metidas dentro de la memoria. Quiere decir, aquí es el combate porque se da. ¿Aceptás a Cristo como Señor y Salvador personal? Entonces vas a tener que vos usar tu inteligencia, tu voluntad, tu fe para no perder la libertad. Porque en este caso,
las emociones y los sentimientos y los deseos se corrompen de tal manera de que ya no podés hacer lo que vos querrás. Y por eso decimos nosotros que las emociones, sentimientos y deseos sin control, ¿verdad?, te quitan la libertad, pasás a ser esclavo del pecado, y con control vos pasás a ser libre y sos feliz. Dios les bendiga. Muchas gracias, Nito. Bueno, hermanos, amigos, esto es realmente bien amplio y es bien profundo, pero por el tiempo, pues, unas pinceladas, como se dice. Esperamos de que les sea muy útil este compartir para el día a día, para el caminar. Y recordemos, demos el paso. Como decíamos en la reflexión anterior, esto es para allá. Dios les bendiga. Saludos.